esta ponencia se titula Consideraciones acerca de las ediciones didácticas de los álbumes ilustrados y se inscribe dentro del trabajo del Grupo Grial dirigido por la profesora Raquel Gutiérrez Sebastián de la Universidad de Cantabria. Las investigaciones sobre el álbum ilustrado que viene realizando el Grupo Grial han abierto distintos itinerarios de trabajo. Uno de estos itinerarios posibles es el análisis de la relación entre el álbum ilustrado y la comprensión lectora, la utilización del álbum en ese aspecto, las posibles estrategias didácticas que se pueden emplear para ello. No podemos olvidar que el álbum ilustrado es un género literario joven, muy joven, y que aún no ha podido desarrollar aspectos que otros géneros poseen desde hace siglos. Un repertorio de clásicos, un canon establecido sobre el cual se pueda trabajar y realizar estudios, una bibliografía de referencia que haya generado una teoría científica general y análisis variados, diferenciados y contrapuestos de las obras fundamentales del género. Si esta es la situación en lo que podríamos llamar estudio académico o técnico sobre el álbum en sí mismo, es claro que en un aspecto derivado, como es la aplicación de la didáctica al álbum y su estudio y utilización como medio de acercar a los niños y niñas a lectura y literatura, la falta de una bibliografía consistente es aún más evidente. Por lo tanto, los docentes carecen de referencias para trabajar con un instrumento que puede ser especialmente fructífero en las edades iniciales de lectura. Se trata de un género literario que nos ofrece múltiples ventajas para trabajar la comprensión lectora con los jóvenes que se inician en el aprendizaje de la lectoescritura. No obstante, no hay todavía a disposición de los docentes álbumes ilustrados que vayan acompañados de repertorios de actividades, sugerencias, propuestas, guías de lectura, ejercicios de relación y desarrollo de las competencias básicas. En suma, no disponemos aún de ediciones didácticas de los álbumes ilustrados. No queremos discutir en este momento la necesidad de establecer en el currículo, primaria, secundaria, bachillerato, lecturas obligatorias para los alumnos. Hay en ello evidente una contradicción. Es doctrina generalmente aceptada y defendida por la mayor parte de los pedagogos que la estimulación a la lectura de los jóvenes debe hacerse en base al placer y a la libertad de elección con lectores independientes. Pero para ello le vamos a ofrecer lecturas que no eligen, lecturas impuestas, lecturas obligatorias. Nos afanamos por ofrecer a nuestros alumnos clubes de lectura, bibliotecas con servicio de préstamos, visitas de autores, actividades, con intención de ofrecer a los alumnos y las alumnas la literatura como una actividad agradable, interesante, placentera y sobre todo libre. Las actividades de animación a la lectura se han convertido en una obligación del profesorado de lengua y literatura y dedicamos a ello recursos y tiempo. Y todo este entramado insiste en la libertad, una libertad del ser humano que lee, una libertad del lector o lectora. Pero al mismo tiempo, currículos y programas ofrecen lecturas obligatorias, bien para incentivar el crecimiento de la capacidad expresiva de sus alumnos, bien para utilizar los libros como medios de enseñanza, no solo para las asignaturas lingüísticas, sino para todo tipo de asignaturas. En una gran cantidad de centros, el debate sobre si se debe ofrecer lecturas obligatorias o lecturas voluntarias está ampliamente desarrollado y ambos bandos esgrimen razones, datos y opiniones. Más aún, esta discusión puede plantearse si tratamos del álbum ilustrado, género que a pesar de su importancia artística sigue siendo contemplado con recelo desde muchas instancias de la actual docencia. Es muy necesario disponer de ediciones didácticas de este género para su implantación en las aulas. Y aquí nos encontramos con este problema, que es una edición didáctica, porque tras este marbete hay muchas cosas. Puede haber una larga introducción que centre el texto, una copiosa cantidad de notas a pie de página, imágenes y cuadros fuera de la obra editada con indicaciones, explicaciones y análisis, repertorios de ejercicios, sugerencias de actividades, referencias a otros textos, a otras manifestaciones artísticas, a otras obras.
acercamientos muy dispares para lo que tendría que ser el concepto único y la finalidad clara de una edición didáctica. Ofrecer al docente un procedimiento práctico y factible para acercar la obra literaria a ese lector, en principio poco motivado, muchas veces indiferente, que es el alumno o la alumna. No estamos hablando de una edición crítica y científica. Las ediciones críticas pretenden ofrecer al lector un texto exacto, con todas sus variantes, una cuidada anotación que aclare casi todos los puntos oscuros y ambiguos del texto y un estudio lo más completo posible. Se dirige a un público especializado y el objetivo que persigue es un conocimiento igualmente especializado. Por contra, la edición didáctica se dirige a un público mucho más amplio y pretende dar una información general sobre la obra. Su anotación se dirige a aclarar aquellos puntos que puedan ser oscuros o a dar apoyos o indicaciones para las actividades que la propia edición plantea. La edición crítica no tiene en cuenta a los lectores, no tiene ni la debe tener. Entre el editor de la edición crítica y el lector hay un acuerdo tácito, un compromiso no expresado de buscar la excelencia científica y pretender hacer un libro definitivo, de conseguir el volumen universalmente aceptado para el estudio de una obra. La edición didáctica, en cambio, nunca puede olvidar el público lector al que se dirige. Es de hecho ese público lector el que determina la edición didáctica y el tratamiento. No es posible hacer la misma edición para primaria, secundaria, bachillerato, universidad o para enseñar la lengua y la literatura española a extranjeros. El planteamiento es diferente, las introducciones varían según la naturaleza del lector o, para decirlo con mayor precisión, según el segmento del mercado al que se dirige esa edición, que suele estar definido previamente por la editorial. Esa elección de un público potencial condiciona de forma definitiva el planteamiento final de una edición didáctica. En definitiva, es una herramienta de trabajo y como tal debe estar adecuada a las manos que la van a utilizar. Así nos encontramos con dos tipos de edición didáctica, la que podríamos llamar centrípeta, la que podríamos llamar centrífuga. La centrípeta es una edición que va hacia la obra. La obra es el fin y el objetivo. Todo se piensa y plantea para explicarla, ilustrarla, ejemplificarla y desarrollarla. El aparato didáctico hacia ese camino va. La obra editada hace surgir la edición y recoge todo lo que hay en esa edición. Todo gira alrededor de ese punto central, la obra, que es el objeto y la meta del estudio. Normalmente esta edición pretende ilustrar, explicar y analizar la obra, pero al mismo tiempo corre el riesgo de sacralizarla, de congelarla, de hacerla inobjetable y ajena a un lector que se acerca a ella normalmente por el imperativo legal del currículo. La edición centrífuga es todo lo contrario. Es un punto de partida para una serie de actividades que van más allá de ella. Es un pretexto, un inicio, un punto de partida. El análisis interno de la obra no aparece. Su significación se limita a lo que hace referencia a direcciones en la propuesta didáctica. Se abre a muchos caminos itinerarios. Es un instrumento pedagógico que pretende ir mucho más allá de la obra. La edición centrífuga hace de la obra más cercana, inmediata y cotidiana. La introduce en la vida real del alumno, en su atmósfera y relaciones. Es aquí donde debemos situar las ediciones didácticas de los álbumes ilustrados. No es el álbum en este caso un fin de conocimiento, sino un medio de conocimiento. Es evidente que nos encontramos con el peligro de banalizar la obra, de negar sus propios valores, de utilizarla como mero medio de referencia a otras cosas. Pero el objetivo de conseguir un objetivo estrictamente didáctico es el que más nos importa, porque el álbum ilustrado, tal como lo concebimos, tiene que ser un objetivo didáctico. Es necesario poner la calidad del álbum como obra artística y significativa al servicio del mensaje didáctico que nos queremos plantear. Así debe ser la edición didáctica del álbum ilustrado. Muchas gracias.